¿crees que el Dios del Islam es el mismo que el Dios del cristianismo? Realmente, amigos, no es que crea que sean los mismos, sino que en realidad sí lo es. Hay que recordar que están las religiones abrámicas. Las religiones abrámicas consisten en tres religiones que descienden de Abraham, que viene siendo el judaísmo, el cristianismo y el islam. Lo que viene siendo el islam, el cristianismo y el judaísmo tienen diferentes enseñanzas, pero comparten los mismos mandamientos, por así decirlo. Y es el mismo Dios, los tres adoran al Dios de Abraham. Muchos dicen que Alá, que si es el diablo, algo así que han dicho, pero hay que recordar que Alá es Dios en árabe. Entonces, así como en inglés God es Dios, en el Islam Alá es Dios y en el hebreo es Elohim es Dios. Entonces, en este caso, Elohim, Alá, Dios o God viene siendo Dios en cada uno de los idiomas, ¿verdad? En este caso, el nombre de Dios es Yahweh, que es Yod, Hei, Vav, Hei, las tres letras, bueno, las cuatro letras hebreas. Pero aquí nos dice, las religiones abrámicas son un grupo de religiones monoteístas que reconocen a Abraham como una figura importante en su tradición espiritual. Esto es muy importante porque si nos damos cuenta, tanto el Islam reconoce a Abraham, ¿verdad? El cristianismo y el judaísmo también. Para nosotros, todos nosotros como cristianos, es Abraham, ¿verdad? El padre de la fe, el papá de Isaac, de ahí viene lo que viene siendo Jacob, que es Israel, las 12 tribus de Israel, de ahí viene Judá, y de los judíos viene nuestro Mesías Yahshua, ¿verdad? En el cual todos creemos, por eso somos cristianos. Los judíos también, pues su padre es Abraham, literalmente, o sea, vienen de Abraham. Incluso los musulmanes, ¿verdad? Porque muchos de los árabes descienden de Ismael, que fue el primer hijo de Abraham, el hijo que tuvo con Agar, con la sierva, y de ahí descienden los árabes y muchos de ellos practican el Islam. Entonces, tanto igual, los árabes descienden de Abraham también, ¿saben? O sea, literalmente de sangre, al igual que los judíos. Ya con los cristianos hay muchos que están revueltos, ya sean que vengan de sangre de Abraham o que no vengan de sangre, pero sí por fe. Las tres principales religiones abrámicas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esto es, amigos, porque nosotros, ¿verdad? Como cristianos, musulmanes o judíos, creemos en el Dios de Abraham, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero algo interesante también hay que recordar, Abraham tenía a su esposa Sara, con la cual no podía tener hijos porque Sara era estéril y eran muy ancianos. Entonces Sara le ofreció a Abraham que tuviera un hijo con su sierva, con su sirvienta que era egipcia llamada Agar, y tuvo a Ismael, que fue el primer hijo de Abraham. Pero luego Dios les dijo, no, yo les dije que la promesa de tener una gran descendencia del pueblo elegido iba a ser a través de tu esposa Sara. Así que 14 años después de que nació Ismael, Sara quedó embarazada de Isaac, ¿verdad? De ahí viene Isaac, tuvo dos gemelitos como hijos que son Jacob y Esaú. Jacob es Israel, Dios después le cambió el nombre a Israel. Y Esaú, amigos, algo interesante es que él se casó con la hija de Ismael, el hijo de la sierva, medio hermano de Isaac. ¿Saben? Se casó con la hija de su tío, prácticamente con su prima. Entonces, los descendientes de Esaú vendrían siendo parte de los descendientes árabes, ¿saben? Entonces, algo interesante que es Esaú, Edom, que después vemos la región de Edom al sur de Israel. Entonces, todo es familiar, amigos, como les digo. Tanto el Islam como el cristianismo descienden del judaísmo, amigos, en cierta manera. O sea, el judaísmo es lo más antiguo porque viene desde Moisés, ¿saben? Es lo más antiguo y de hecho después de ahí viene el cristianismo. De hecho, el cristianismo es más viejo que el Islam. La única diferencia de las tres religiones abrámicas es nuestro Mesías, Yeshua. Nuestro Mesías pues viene del judaísmo, ¿verdad? De los judíos, pero los judíos todavía no lo aceptan como Mesías, realmente no creen en Cristo como el Mesías, en Yeshua como el Mesías. Entonces, los cristianos sí creemos que Yeshua es el Mesías, ¿verdad? El Mesías enviado de Dios. Y los musulmanes, el Islam, ellos creen que Cristo es un profeta. Entonces sí le tienen respeto a Cristo, pero lo ven como un profeta. Algunos musulmanes le ponen a sus hijas Miriam, que es María, la mamá de Cristo, justamente por eso, porque sí respetan el cristianismo, respetan a Cristo y todo eso. Entonces, pero lo ven como profeta. Eso es lo malo. Ellos no creen que Cristo es el Mesías. Aquí respondiendo a la pregunta sobre nuestra amiga Belinda Cruz, que es súper interesante, dice, ¿será verdad que al profeta Mahoma
que bueno, yo le digo Mohamed, le decimos Mohamed, pero sé que en español es Mahoma. Dice, se le apareció a un ángel Gabriel, o que era el diablo vestido de Gabriel, para engañar a Mohamed y así dividir más a los seguidores de Dios. Es súper interesante tu comentario, amiga Belinda, lo cual, la verdad, gracias por comentarlo, porque es algo que iba a comentar ahorita. Realmente eso que se le apareció el ángel Gabriel, yo no sé, ¿verdad? Si sea algo que se haya inventado Mahoma o no, o sea, no puedo decir algo porque no quiero tampoco ofender a Dios ni nada. Les voy a decir por qué. Las tribus árabes, que son descendientes de Abraham, vienen por parte de Ismael, ellas estaban divididas en muchas tribus. Ahorita todos los árabes tienen una sola religión, que es el Islam. Está muy grande, está unida. Pero, amigos, lo interesante es que antes, en el pasado, no tenían una religión, sino que todas las tribus estaban divididas, no divididas, sino que cada una creía en varios dioses, tenían este politeísmo, ¿verdad? No solo creían en un solo dios, sino en varios dioses, habían mucha idolatría. Entonces, todas estas tribus estaban divididas. Lo que pasó con Mohamed, se le presentó un ángel, que es el ángel Gabriel, y le dijo que solo había un Dios, ¿verdad? Y de ahí él empezó a hacer este movimiento del Islam, y a todas las tribus árabes, todos los descendientes de Ismael, dejaron de creer en los dioses falsos, entonces estos dioses, que eran varios, y solo creyeron en un solo Dios. Así que eso que pasó con Mohamed fue en cierta manera bueno, porque todos los árabes dejaron de creer en muchos dioses y solo se enfocaron en que hay un solo Dios. Y eso es lo más importante, lo principal. Lugar de por acá, que está en la Meca, que de hecho está en la ciudad donde creció Mohamed, donde nació Mohamed. Este lugar es súper interesante. Vamos a entender un poco el contexto de cómo pasaron los árabes de adorar a muchos dioses a adorar a un solo Dios. Los descendientes de Ismael, que adoraban a muchos dioses, y empezaron a adorar a un solo Dios. Esto que ven acá, amigos, es conocido como la Kaaba, que está en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Entonces, al parecer, en su tradición, ¿verdad? Que pues es algo que no viene en la Biblia, por lo tanto, pues es solo dicho por ellos. Este lugar, la Kaaba, fue primero construido por Adán, ¿verdad? Después de ser expulsado del paraíso. Según esto, Adán construyó este cubo, negro, que vemos que es la Kaaba, y que después en el diluvio de Noé se destruyó, y que después Abraham, junto con su hijo Ismael, la reconstruyó por mandato de Dios. Y algo interesante es que en el proceso en que Abraham, si se dan cuenta, Abraham e Ismael, así como Abraham, Isaac y su hijo Isaac siempre estuvieron juntos, y Jacob y el pueblo de Israel, obviamente Ismael y los descendientes de Ismael, hay que recordar que Sara, ¿verdad? Le dijo a Abraham que corriera a Ismael. Prácticamente pues era hijo de la sierva, y obviamente que hay un cierto recelo, por eso también hay mucha guerra en el Medio Oriente, y ellos querían sentirse pues importantes también, y por eso hicieron esta otra historia de que, ok, Abraham e Ismael construyeron algo juntos, ¿no? Claro que Dios dice en su palabra, le dijo a Abraham que iba a bendecir a Ismael con una gran descendencia también, y que lo iba a bendecir y lo iba a prosperar. Pero bueno, algo interesante es que, según esto, la Kaaba la reconstruyó Abraham junto con su hijo Ismael, y que en la construcción pusieron una piedra que vemos aquí arribita, que esto es idolatría, amigos. En una de las esquinas de esta caja hay una piedra negra, que según esto la pusieron ahí Abraham e Ismael, y es porque es una piedra que cayó del cielo mandada por Dios, y muchos musulmanes la tocan ahí. Entonces, tocar una piedra, adorar una piedra es idolatría, ¿verdad? Pero que cayó del cielo. Entonces aquí vemos todos estos rituales paganos. Probablemente fue un meteorito, ¿verdad? Y muchos de los pueblos paganos han adorado, como los griegos, los romanos han adorado estrellas, ¿verdad? Entonces es muy probablemente que una estrella, un pedazo de meteorito, y que la empiecen a adorar. Pero bueno, les digo que es un lugar pagano. Sí tuvo un pasado pagano este lugar. Antes de la llegada del Islam, antes de que todos se hicieran musulmanes, la ciudad albergaba varios santuarios y deidades paganas, y la Kaaba, que es este cubo negro, era uno de los centros religiosos más importantes de las tribus árabes. De hecho, después de la conquista, porque el profeta Mohammed conquistó la Meca, que es la ciudad, estos lugares y todos estos altares fueron eliminados completamente, y la ciudad se convirtió
en el epicentro de la fe islámica, o sea, es como que la capital de la fe islámica prácticamente. Aquí, en este lugar, es un lugar en el que los pueblos árabes tenían muchos dioses. Es algo que ellos utilizaban para adorar a sus tantos dioses. Y la Kaaba era parte del culto pagano. Esta estructura cúbica, este cubo, albergaba muchísimas deidades, ¿verdad? Muchos dioses falsos. Algo interesante es que cuando el profeta Mohammed hizo como que esta revolución, cambió todo este culto a los dioses paganos y lo cambió solamente a Dios, a un solo Dios, lo cual pues hay que recordar que a Dios no le gusta que mezclemos los altares o altares paganos que eran para otros dioses para dárselo a él. Eso no es algo bueno. Y esto es algo que hicieron. Aquí adoraban a muchos dioses paganos, pero cuando Mohammed hizo que todos se convirtieran a un solo Dios, que dejaran la idolatría, lo hizo como un altar para Dios. Como todos estaban acostumbrados a este cubito, pues como que no les quiso quitar esa costumbre, la seguían viendo como que muy santa, ¿saben? Entonces dijeron, no, pues vamos a decir que ya en vez de que es para todos los dioses, los 100 dioses que tenemos, vamos a decir que nada más es para Dios, para el único Dios. Entonces, bueno, eso realmente es algo que también por ejemplo, el cristianismo también lo ha hecho en Roma, que muchos de los altares o las iglesias o las estatuas que eran de Zeus, que eran de Júpiter, que eran de Hércules, de todos estos dioses griegos o romanos de la mitología, no las destruyeron y simplemente les cambiaron el nombre y dijeron, oh, es Pedro, es Juan. Entonces es algo que la iglesia romana también ha hecho, al igual que los musulmanes con esto, pero como les digo, cosas paganas que están infiltradas lamentablemente, pero en sí los musulmanes adoran un solo Dios y es el mismo Dios de Abraham. Por eso es considerada parte de las religiones abrámicas, las cuales son 3, que es el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Claro que hay falsas doctrinas, hay cosas que sí están muy mal, muy mal, pero no se puede negar que porque muchos dicen, oh, adoran a Alá, que es como el diablo, dicen, y pues no, amigos, Alá es Dios en árabe, entonces están adorando al mismo Dios de Abraham. El problema es que ellos también asesinan en el nombre de Dios, que es algo malo, ¿verdad? Porque no están haciéndolo contra el pueblo de Dios muchas veces. Y algo también interesante es que la iglesia cristiana de los primeros siglos hicieron lo mismo, asesinaron a muchos en el nombre de Dios también. A muchos judíos fueron muertos por la iglesia porque en el nombre de Dios también, ¿saben? Entonces, y no solo judíos, sino muchas otras personas, entonces no es solamente que obviamente gracias a Dios la iglesia cristiana ha evolucionado, somos no ahorita a comparación con el Islam, que pues sí, hay muchos grupos terroristas que siguen haciendo cosas muy malas y gracias a Dios, amigos, la verdad, lo que hizo Mahoma, lo que hizo Mohammed, lo que hizo Mahoma, porque a pesar de que, las doctrinas no vamos a hablar porque sabemos que pues están mal, ¿verdad? Y más al no creer en el Mesías. Pero gracias a Dios por eso, porque como les digo, todas estas tribus árabes descendientes de Ismael adoraban a muchos dioses, así como en la India que tienen muchísimos dioses, así eran. Entonces, Mahoma hizo toda esta revolución y todo esto, y por eso todos los árabes se convirtieron a solo adorar un solo Dios. Entonces, por lo menos no están con ese pecado de estar con muchísimos dioses, ¿saben? Entonces, solo están adorando a un solo Dios, que es lo importante. Claro que, como les digo, las doctrinas, lo que hace la gente está muy mal, que utilizan el nombre de Dios para hacer daño y todo eso, ya cada quien tendrá sus consecuencias, pero no podemos negar, ¿verdad?, que pues están adorando al mismo Dios, aunque lo adoren mal o como sea, ¿saben? Pero es el mismo Dios de Abraham, son descendientes de Ismael. Entonces, la descendencia de ellos, de los árabes, sí viene aquí en la Biblia. Entonces, por eso son consideradas las religiones abrámicas. Las religiones abrámicas son grupos de religiones monoteístas, ¿verdad? Monoteístas es que adoran un solo Dios, que reconocen a Abraham como una figura importante en su tradición espiritual. Son descendientes de Abraham. Las 3 religiones abrámicas son el judaísmo, el cristianismo y el islam.
Entonces aquí estas religiones comparten una historia, compartimos cultura, doctrinas comunes incluso, especialmente en la relación con la figura de Abraham y su pacto con Dios. Y como les digo, aquí en lo de la Meca, los musulmanes y todo eso, ellos pues comparten de que aquí en esta historia creo que está mencionado Adán, el diluvio de Noé y luego Abraham. Entonces todo eso viene en la Biblia, ¿saben? Son las mismas doctrinas, por así decirlo. No doctrinas, sino las mismas historias bíblicas. Pues bueno, amigos, esto fue todo. Yo soy Berlín. Para el momento me despido y nos vemos en el siguiente en vivo. Bye. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.